Hola a todos, bienvenidos aquí a nuestro programa de CAN en Español. Ya nos encontramos aquí en los estudios, siendo las 14 horas y 1 minuto en todo Israel. Los saluda Jonathan Meta desde los estudios de CAN aquí en Givat Shaul. Y nos encontramos prontos a realmente comenzar con nuestro programa, con nuestra tarea de intentar explicar un poquito qué es lo que sucede en Israel, Medio Oriente y el mundo judío, ¿no? Esta frase que ya acuñó este programa. Para tal tarea, obviamente, me encuentro acompañado aquí por Jessica Negua. ¿Cómo estás, Jessy? ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Aquí viendo, tenemos unos problemas técnicos. Solo esto, pasar el anuncio de que estamos con unos problemitas técnicos. Vamos a subir el programa a las distintas plataformas, tanto a Facebook como a YouTube, luego del programa. Exactamente, sí, para quienes nos estén escuchando. Y nos quieran ver.
y nos quieran ver, nos van a poder ver, pero después. Pero después. Así que bueno, no, ya me encuentro, digamos, como todos, un poquito impaciente también, ¿no? Hay cierta impaciencia a raíz de todo lo que está sucediendo. Ahora vamos a hablar. El norte sigue tensionándose cada vez más. El día de ayer fue un día muy particular para los habitantes del norte. Y de la misma forma, no pareciera ser que estamos cerca de una solución de lo que pueda pasar con los secuestrados. Si bien, como decíamos ayer, puede estar al caer en cualquier momento, lo cierto es que no lo vemos. Así que bueno, hoy tendremos nuestro resumen de noticias, obviamente centrado en no solamente estas cuestiones que acabo de contar, sino también en un informe que acaba de salir, el informe de la tragedia de Merón, después vamos a contar bien, pero es una tragedia que sucedió en 2021. Sí. Y pasaron 2 años y medio, porque el Agua Omer es abril-mayo. Eso significa que tardamos 2 años y medio en investigar una tragedia que sucedió en un día, una tragedia al fin, pero digamos pequeña, comparada con el 7 de octubre. Sí, creo que esto nos va a dar también un poco, podemos analizarlo a la luz de la investigación que se hará por el 7 de octubre. Esto ¿no? digo, si 2 años y medio tardamos en algo que sucedió, que fue pequeño comparado con el 7 de octubre, no me quiero imaginar lo que sucederá con la investigación de Merón. Perdón, con la investigación del 7 de octubre. Sí. ¿No? Por alguna razón hay una frase argentina acuñada en la política de si querés que nada pase, armá una comisión. ¿No? Evidentemente vemos que esto es lo que está sucediendo. Está eso y está también, bueno, lo que está sucediendo con las Naciones Unidas. Trajimos al embajador de vuelta a consulta. El primer ministro dice que él no estaba enterado de esto. Hay una cuestión política en Israel que se está calentando cada vez más porque evidentemente ven que hay posibilidades de elecciones. Sí. Así que después vamos a hablar con Caro también. Sí. Vamos a hablar con Caro un poquito sobre diferentes alertas, banderas rojas se diría en inglés, red flags, ¿no? Que se están despertando en, no sé, el sistema de justicia internacional. Sí, Corte que tienen penal, que ver con Israel, por supuesto. Exactamente, Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, que tienen que alertar a Israel, diría yo. Así que ya con eso me parece que el programa queda presentado. ¿Podemos comenzar con nuestro resumen? Sí, ¿te parece, Johnny? Muy bien, me parece. Hoy es miércoles 6 de marzo, 26 de Adar 1, Adar Aleph, de 5.784, y este es nuestro pequeño resumen de las últimas 24 horas. Bueno, y vamos a comenzar con lo que es la negociación por los secuestrados, las novedades o la falta de novedades directamente. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo ayer que sabremos en un par de días si Hamás adhiere a la propuesta de acuerdo sobre rehenes que está hoy en día sobre la mesa, mientras los mediadores se apresuran para asegurar un acuerdo antes del mes del Ramadán, que como dijimos, comienza la semana que viene. Fue la segunda vez en poco más de una semana que Biden intentó fijar un cronograma sobre cuándo puede llegar a ser un acuerdo. Si recordemos que había dicho que iba a ser el lunes de esta semana que pasó antes del supermartes que fue ayer. El 26 de febrero, como dije recién, habían dicho que se iba a lograr antes del 4 de marzo, el día lunes. Y en los últimos días, funcionarios estadounidenses reiteraron que se ha elaborado un alto al fuego de 6 semanas para permitir la liberación gradual de los rehenes y el flujo de ayuda humanitaria a Gaza también, diciendo que Israel ha sido un actor constructivo en las conversaciones, mientras es Hamás, digamos, la parte que las estaría retrasando. Cuando se le preguntó cómo había sido últimamente su relación con el primer ministro Netanyahu, Biden dijo que había sido como siempre, que siguen igual, digamos. Que siguen igual. Sí, se rió acá, dice. Biden y Netanyahu son muy... Yo tengo que decirlo como personal, a nivel personal, sí, son muy amigos. De Biden hecho, lo dice siempre. No solo cuando Netanyahu tuvo su problema con Obama, un problema que también fue personal, ¿no? Yo ayer comentaba, muchos dicen que Gantz está haciéndole a Netanyahu lo que Netanyahu le hizo a Obama. Un poquito ir a Estados Unidos a buscar el apoyo de un gobierno. Pero cuando Netanyahu hizo esto, Obama ya no lo podía ni ver a Netanyahu.
una vez que ganó las elecciones, obviamente, y Biden era el que se juntaba con él. Tiene una relación personal muy cercana a ellos. Evidentemente, a nivel político hay una diferencia que debe estar afectando también lo personal, pero digo, está la relación. Bueno, justamente vos recién mencionabas a Benny Gantz y justamente se le hizo esta pregunta de cómo era la relación a raíz de este viaje de Benny Gantz que, como veníamos diciendo, en esta guerra de egos le molestó mucho al primer ministro Netanyahu. En declaraciones a los periodistas, junto con el primer ministro qatarí, Muhammad Al-Thani, antes de su reunión con el secretario del Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo: tenemos la oportunidad de un alto al fuego inmediato que puede traer a los rehenes a casa, que puede aumentar drásticamente la asistencia humanitaria para llegar a los palestinos que tan desesperadamente lo necesitan, y luego también establecer las condiciones para una resolución duradera del conflicto. Al-Thani se reunió también con el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, y ambos subrayaron sí que la liberación de los enfermos, los heridos, los ancianos y las mujeres rehenes resultarían en un alto el fuego inmediato en Gaza durante un periodo de al menos 6 semanas. Y se creen que estas categorías, como veníamos mencionando hace ya varias semanas, incluirían alrededor de unos 40 rehenes. Hamás dijo que no sabe dónde están todos los rehenes, pero el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Matthew Miller, pareció desestimar esa afirmación durante la conferencia de prensa. Según se afirmó, Hamás estuvo recientemente trazando un mapa de dónde se encontrarían los secuestrados israelíes. Un informe de televisión sin fuentes dijo que Israel estaba dando una última oportunidad en este momento para que las negociaciones dieran frutos. 2 funcionarios egipcios dijeron que Hamás presentó una propuesta a los mediadores que ellos discutirían con Israel en los próximos días, y uno de los funcionarios dijo también que los mediadores se iban a reunir hoy justamente con la delegación de Hamás, que extendió su estadía y se quedan todavía en el Cairo. Así que bueno, vemos que no hay mucha novedad concreta sobre este tema. Sí, a ver, las voces que escuchamos son más las voces de Estados Unidos, Sí, las voces de Qatar, de los mediadores, de Egipto, exactamente. No escuchamos tanto a Hamás, no escuchamos tanto a Israel. A Israel particularmente no lo escuchamos. Hamás, cuando puede, intenta tirar un poquito la pelota hacia Israel. Israel habla mucho menos, hay que decirlo, sobre esto. Pero bueno, hay cierto optimismo todavía, no está todo cerrado. La propuesta esta de Hamás, el hecho de que Hamás diga que no sabe dónde están todos los rehenes, pero que está haciendo un mapeo, demuestra que esto que comentábamos ayer, de la oferta que se le había hecho a Hamás de liberen un par y después vamos al resto, como para mostrar que saben dónde están, es un tema que se está discutiendo. Y evidentemente, ante estas discusiones, veremos si esto lleva a algún puerto o no, pero digo, se está discutiendo justamente este tema tan central, que es el tema de dónde están los secuestrados. Vamos a pasar un poquito al norte. Ayer en el norte hubo, lo comentábamos al principio del programa, hubo una noche, un día bastante complicado. A ver, para que tengamos en cuenta, primero Hezbollah disparó una andanada tremenda de cohetes contra la ciudad de Kiryat Shmona, esto es en el norte de Israel. Sí, una ciudad muy golpeada durante el último tiempo. Yo diría, quizás a la par, lo podríamos poner a la par de los golpeados en el sur, sí, ¿no? A la par de Ashkelon, de Ashdod, de ese tipo de ciudades. Lo cierto es que Hezbollah dice que esto, obviamente se atribuye la responsabilidad de esta andanada, no es que a otro se podría atribuir la responsabilidad. De hecho, hubo tiros desde el norte atribuidos a Hamás, pero esto no está pasando hace rato. Lo que sí, ellos se atribuyen esto y dicen que fue en respuesta a un ataque del ejército en la aldea de Jula, lo cual es muy interesante porque sigue con esta medio teoría, que a veces funciona y a veces se cae, de bueno, Hezbollah no quiere una escalada significativa, por lo tanto, vamos con esto y seguimos con las escaramuzas. Lo cierto es que uno de los cohetes que fue lanzado impactó en el patio de una casa. Las fotos son tremendas. Sí. Honestamente, las fotos son tremendas. Los daños son menores, hay que decirlo, y son daños a bienes. Es una ciudad evacuada. Claro.
Pero de todas formas las fotos muestran realmente la fuerza, ¿no? El peligro que implican este tipo de bombardeos. Después de estos bombardeos se llevó a cabo otro ataque de Israel, obviamente, en respuesta a los bombardeos. O sea, estamos viendo, eso es, en definitiva, casi que eso es una guerra, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que constantemente hay, bueno, no es que estamos en guerra con Israel o no es que vamos a entrar definitivamente al Líbano. Lo que está pasando es que estamos respondiendo y actuando a diferentes cosas. Israel atacó en ese momento en respuesta diferentes lugares, la mayoría de ellos sitios estratégicos para Hezbollah, en particular sitios desde donde se lanzan misiles. De todas formas, nosotros siempre comentamos, lo mismo vale para Gaza, que los misiles que caen en Israel son misiles que tienen el tamaño de una mochila grande. Y los lanzadores también se pueden cargar. Por lo tanto, es todo medio portátil también. Es muy difícil atacar, decir que, digamos, con un ataque se termina todo. Lo cierto es que el martes temprano, quien habló fue el ministro de Defensa, Yoav Gallant. Yoav Gallant habló, esto fue, sí, el martes, y le dijo a Amos Hochstein. Amos Hochstein es el enviado especial de Estados Unidos para la región, y le dijo que los continuos ataques de Hezbollah contra Israel están acercando al país, y dijo él así, dijo, a una decisión sobre una acción militar en el Líbano. O sea, lo que está diciendo Gallant es, nosotros vamos a tener que tomar una decisión dentro de poco. Puede ser que esa decisión sea una acción militar en el Líbano. Nosotros hablamos con gente del ejército hace poco, y lo que ellos nos dicen es que podría haber una incursión de tropas en el sur del Líbano, pero eso no implica necesariamente una guerra total como la guerra del Líbano del 2006. Lo cierto es que las conversaciones indirectas sobre el fin de las hostilidades a lo largo de la frontera entre el Líbano e Israel estaban programadas para comenzar ahora durante el mes del Ramadán, esto es la semana que viene, y así lo había informado de hecho el primer ministro libanés, Najib Mikati. Él le había dicho a un medio local que se llama Al Jadid, si no me equivoco, y me perdonarán la pronunciación, le había dicho que los funcionarios libaneses estaban estudiando una propuesta verbal que había hecho Amos Hochstein, el enviado americano, quien estuvo en Beirut el lunes para impulsar una solución diplomática. O sea, se está trabajando sobre la solución diplomática e Israel evidentemente le está dando lugar a que esto suceda. Lo que sucedió durante su reunión en Beirut es que Hochstein dijo que una guerra entre Israel y Hezbollah no es sostenible, y dijo que Estados Unidos entonces era optimista sobre el restablecimiento de la estabilidad en el sur del Líbano y en el norte de Israel. La pregunta que queda es ¿qué significa que no sea sostenible y que no sea sostenible para quién? Claro. Bueno, vamos a pasar ya sí a lo que es los territorios. ¿Sí? Un soldado israelí fue apuñalado y gravemente herido en un ataque llevado a cabo por un adolescente palestino. Esto fue en el norte de Cisjordania. Según el ejército, el agresor se acercó a un puesto del ejército en el cruce Itzar, esto es cerca del asentamiento que lleva el mismo nombre, y apuñaló a uno de los soldados. Otras tropas, ¿sí?, del batallón Nachshon, de la brigada Kfir, eliminaron al terrorista. Los medios palestinos identificaron, ¿sí?, a este chico de 17 años como Muhammad Shehadeh, y la víctima, ¿sí?, del atentado fue trasladada al hospital Beilinson de Petah Tikva en estado grave. Ayer temprano, ¿sí?, la policía fronteriza, la agencia de seguridad Shin Bet y las fuerzas de defensa dijeron que las tropas detuvieron a un destacado agente terrorista en el campo de refugiados de Balata, ¿sí?, esto es en la zona de Nablus, en el norte de Cisjordania, en una redada nocturna. Se trataba de Muhammad Tanji, que estaba planeando, dicen, un ataque terrorista inminente junto con otros agentes. Esta persona fue uno de los principales agentes de la infraestructura terrorista en Balata durante el año pasado, dijeron en un comunicado los del ejército. Recordemos que desde el 7 de octubre las fuerzas de defensa han dicho que las tropas arrestaron a unos 3.450 palestinos buscados en toda la región de Cisjordania, incluidos unos 1.500 que son afiliados a Hamas.
Así que bueno, tengamos en cuenta, la semana que viene empieza el Ramadán también. Exactamente, y esa es la siguiente noticia que está en la mesa, digamos, por el orden del día, que es qué es lo que sucedió respecto de las decisiones que toma Israel por el Ramadán. A ver, aquí quiero decir lo siguiente. Netanyahu tenía que haber una discusión, una discusión dentro de lo que es el gabinete de guerra respecto de qué es lo que se iba a hacer durante el Ramadán. Había habido una reunión, ustedes recordarán porque lo comentamos aquí, que se llevó a cabo entre Ben Gvir y funcionarios del ejército y del Shin Bet, del Shabak, que justamente, en la que justamente se había decidido que se iba a proponer limitar la cantidad de fieles que iban a poder ir al monte del templo, digamos, a Al-Aqsa, durante el Ramadán, pero esto solamente de acuerdo a una edad, etc. El ejército y el Shabak estaban completamente en contra de poner límites, porque lo que decían era que esto era darle el caramelo que jamás estaba buscando para que termine habiendo conflictos por todos lados. Lo cierto es que, y de hecho, entre paréntesis, ¿no? Nosotros venimos escuchando que la intención de Sinwar es usar el Ramadán para poder terminar la guerra, ¿no? Evidentemente, ¿eso qué significa? Usar la presión de violencia física y de escala de las tensiones para que eso haga que Israel decida terminar la guerra. Entonces no es que sale de la nada esta teoría del ejército del Shin Bet. Lo cierto es que Ben Gvir estaba completamente en contra de esto, se iba a discutir en el gabinete de guerra, no se discutía, y de hecho, en el día de ayer, de una manera, yo diría, completamente sorprendente, salió una declaración en nombre de la oficina del primer ministro, o sea, la oficina de Netanyahu, donde se anunció que en la primera semana del Ramadán, por lo menos la primera semana, los fieles van a poder ingresar al monte del templo en cifras similares a la de los años anteriores. Y dijeron, a cada semana vamos a ir haciendo una evaluación y vamos a tomar decisiones en consecuencia. Que más o menos es también lo que se decía antes. Esto, en ese sentido sí que no cambia. Lo que cambia es que la decisión es radicalmente opuesta a lo que quería Ben Gvir y es muy parecida a lo que quería el ejército del Shabak. Y acá quiero aclarar algo. Va a haber un límite a la gente que puede ingresar a Al-Aqsa, ¿sí? Y esto es 60.000 personas al mismo tiempo. Pero ese límite es un límite por las cuestiones que vamos a hablar un ratito, pero por las cuestiones de ser un espacio no cerrado, pero sí un espacio en el cual hay un máximo de gente en la que puede entrar para evitar cualquier tipo de tragedia. Y esto quiero aclararlo, esto se hace también en Yom Kippur en el Kotel. Sí. No es que solamente en Al-Aqsa. Por eso, lo otro sí hubiera sido algo extraordinario. Lo cierto es que Ben Gvir habló después de la decisión que tomó Netanyahu y dijo que Netanyahu, y escuchen esto, Netanyahu y el gabinete pequeño, dijo, Netanyahu y el gabinete pequeño piensan que no pasó nada el 7 de octubre. Es verdad, es un gabinete más pequeño que el gabinete ampliado. Reducido, claro. La pregunta es si él quería, cuando él dice el gabinete Catán, se refiere al pequeño, al chiquito, una especie de despectivo. Claro, como un tono despectivo, o si se refiere a que es un gabinete reducido y que no es el gabinete ampliado. Hay que ver, eso no lo sé. A libre interpretación. Pregúntenselo a él. Lo cierto es que dijo que el gabinete pequeño piensa que no pasó nada el 7 de octubre. Esta decisión pone en peligro a los ciudadanos de Israel, decía Ben Gvir, y puede permitir una imagen de victoria de Hamás. Ben Gvir muy preocupado por las cuestiones simbólicas, digamos, de toda esta historia. Como les decía, este debate estaba previsto para el lunes, se venía pasando, se venía postergando. Al final Netanyahu tomó una decisión que lo aleja de Ben Gvir. Sin embargo, nosotros hablamos con gente del partido de Ben Gvir, y porque la primera pregunta que surge, ¿cuál es? Bueno, ¿esto hace que Ben Gvir decida irse del gobierno? Claro. Bueno, desde el entorno de Ben Gvir nos dijeron que no. Que esto no va a ser una decisión que, si bien la critica, no es esto lo que lo haría dejar el gobierno. Bien, vamos a pasar a otra de las noticias de las que hablamos al principio del programa y tiene que ver con este informe sobre la tragedia de Merón. 3 años después, como decíamos,
de la tragedia de Merón, la Comisión Estatal de Investigación para el Estudio de esta catástrofe publicó hoy, justamente hace 1 hora, hace 2 horas, el informe con las conclusiones inmediatas después de presentarlo ante el gobierno. El comité acusó al primer ministro Netanyahu de responsabilidad personal, ya que el cargo de primer ministro es esencialmente un cargo electo con características únicas, ¿sí? Esto dice el informe. El comité decidió no hacer ninguna recomendación operativa en el caso del primer ministro. También impuso responsabilidad personal al entonces ministro Amir Ohana e incluso recomendó que no fuera nombrado ministro de Seguridad Interior en el futuro. El comité también recomendó una fecha para el fin del mandato del comisario Kobi Shabtai, sí que igual él ya tenía su fecha final, pero tuvo que extender por la guerra. Las conclusiones sobre los asuntos de Shabtai habrían llevado al comité a recomendar el cese de su cargo, pero debido a las circunstancias de la guerra, como decíamos recién, y la extensión de su mandato, deja la decisión definitivamente al gobierno. Los comentarios del comité sobre el primer ministro Netanyahu dicen que debería haber identificado proactivamente la necesidad de cuidar el sitio. Como mínimo, debería haberlo sabido que podía pasar algo así. El comité rechazó la afirmación de Netanyahu de que no sabía nada acerca de los peligros y en el informe dice que hay una base razonable de que Netanyahu sabía que el tratamiento que estaban haciendo en este evento era inadecuado y que este es un deber que se requiere especialmente. Él debería haberlo sabido, dicen. De hecho, el comité rechazó abrumadoramente la renuncia del primer ministro Netanyahu, por lo que no pudo decir no soy el responsable. La decisión dictará además que si otro primer ministro dice algo así, no será aceptado. Y de hecho, como decíamos recién al principio del programa, esto puede ser relevante, si estas conclusiones, para el futuro comité que se formará para investigar el 7 de octubre. Sí, ya hubo consecuencias de esto. El comisionado de la policía dijo que, bueno, que él entiende que es responsable y cuando el gobierno se lo pida va a renunciar. La PID pidió la renuncia de Netanyahu, obviamente, diciendo que también es responsable. Bueno, al final, voy a decir, no hay nada, ¿no? Sí. Esto 2 días va a ser las noticias de todos los diarios, se va a gastar mucha tinta, mucho video en esto, pero no es que tenemos condenados. Sí. A ver, vamos a seguir con la política, jugando a la política. Y esto es porque ayer tuvimos una noticia un tanto extraña. El día de ayer salió el informe de las Naciones Unidas respecto de, o vamos a decir así, que comprobaba que se cometieron delitos sexuales el 7 de octubre, ¿sí? Este informe, nosotros lo comentamos ayer, no decía necesariamente que estos delitos los cometió Hamás. Explicamos por qué era. De hecho, Israel también lo entendió así, que es porque no tenían forma de probar que lo haya cometido Hamás o la Yihad Islámica o lo que sea. Esto lo explicamos ayer. Pero lo cierto es que Israel recibió este sello que esperaba tener de la comunidad internacional. En el medio de esto, que pareciera ser que es una victoria diplomática para Israel, Israel Katz, que es el ministro de Asuntos Exteriores, lo convoca para consultas al embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Gilad Erdan. Lo cual, insisto, suena raro porque consiguió la victoria que se buscaba. Era el momento de que él aparezca en todos los medios, aparezca en todas las sesiones de las Naciones Unidas y empiece a exigir que el Consejo de Seguridad lo ponga en la agenda, que fue un timing muy raro. Sí. Lo cierto es que en una publicación de la red social X, ¿no? Ex Twitter. Ex Twitter. O sea, escribió lo siguiente. Yo le voy a leer textual lo que él escribió. Él dijo: como ministro de Asuntos Exteriores, yo soy quien determina la política y la escala de valores del Ministerio de Asuntos Exteriores y por lo tanto ordené tomar inmediatamente la medida extraordinaria y sin precedentes de convocar al embajador de Israel ante las Naciones Unidas para consultas y él está actualmente en el avión de camino a Israel. Yo quiero decir, vamos a prestar atención a la primera parte del mensaje, ¿no? Como ministro de Asuntos Exteriores, soy yo quien determina la política y la escala de valores.
¿eh? Katz hizo esto supuestamente en protesta por la exclusión de Hamás de la responsabilidad por parte del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, a la luz del informe del enviado de las Naciones Unidas, de Patten, que afirmaba que había pruebas sustanciales para concluir que las víctimas y los rehenes y los sobrevivientes del 7 de octubre fueron sexualmente abusados y violados por terroristas de Hamás. Hay que decir algo. Gilad Erdan habló hoy con este medio, habló en Cannes, hoy a las 7 de la mañana en el programa de Ariel Golan, y dijo exactamente eso que yo comenté antes. La razón por la cual Patten no escribe Hamás es porque no puede probar que haya sido Hamás. Pareciera ser que a Gilad Erdan no le molestó tanto eso. Por eso insisto que es muy raro que lo haya llamado a consulta. En la publicación que hizo en X, dijo en Twitter, dijo Israel Katz que Gutiérrez llevó a la ONU a su nivel más bajo cuando ignora terribles crímenes contra la humanidad cometidos contra judíos e israelíes y constantemente se involucra en intentos de desacreditar a Israel y dañar su derecho a la autodefensa. Y dijo, haremos todo lo posible para evitar que él y sus amigos olviden este informe, que es el informe por los abusos sexuales, y eviten tomar las decisiones necesarias. Lo que no escribió en X Israel Katz es que el día de ayer, el ministro de este gobierno, ministro Ben-Gvir, ¿no? Ministro de Seguridad Nacional, decidió cortarle los fondos a una organización que se llama Forum Mijal Sela, que es un foro que justamente se dedica a proteger y hacer advocacy por mujeres que sufren de violencia. Entonces, la pregunta es ¿qué es lo que le importa a Katz realmente? El presidente Herzog también habló del informe, dijo que establece con claridad e integridad los crímenes sexuales sistemáticos y continuos cometidos por los terroristas de Hamás contra mujeres israelíes, y dijo que Hamás y sus aliados están tratando de, digamos, desaparecer de toda esta historia. Tampoco dijo nada de Herzog que ayer Ben-Gvir le cortó los fondos a uno de los foros más importantes que hay respecto de la defensa de mujeres en casos de violencia. Lo cual muestra cierta contradicción, ¿no? O nos importa o no nos importa. Me parece que no hay acá blanco o negro. Y que no haya condena para eso lo hace raro. Lo que muchos analistas suponen, y aquí es donde está el punto, es que la conducta de Katz de traer de vuelta a Gilad Erdan y de hecho mandarlo hacia las Naciones Unidas nuevamente, porque vuelve, no es que Israel se retira de las Naciones Unidas, un foro muy importante, lo hace en el contexto en el cual Katz está también pensando en el día después. Sí. Y el día después de Katz, mil disculpas, es justamente que él quiere tomar las riendas del Likud, viendo que Netanyahu es una persona que podría ser que quede afuera de toda competencia, según lo que dicen las encuestas. En este contexto se produce toda esta historia, en la cual, insisto, el día 5 de marzo del 2024, el ministro Ben-Gvir le cortó los fondos a uno de los foros más importantes de defensa de las mujeres en casos de violencia. Bueno, antes de cerrar nuestro resumen de noticias, tenemos una noticia de último momento, noticia en desarrollo igual también. Un hombre de 64 años fue apuñalado, ¿sí?, varias veces por un atacante que se fugó, ¿sí? La policía está buscándolo en este momento. Esto fue en Neve Yaakov, en el norte de Jerusalén. La víctima está siendo atendida, por supuesto, y fue catalogada como leve. Así que tiene heridas leves de momento. Sí, hay que decir que según la policía, los mensajes que nos mandan de los voceros de la policía, los motivos por los cuales esto sucedió están todavía en investigación. Sí. No se habla todavía de que haya sido necesariamente un atentado terrorista o que sí lo haya sido. Sí, claro, no. Es en desarrollo. Exactamente, se está investigando. Bien, con esto terminamos entonces nuestro resumen de las últimas 24 horas y vamos a pasar a hablar, como decíamos antes, con Carolina Grimberg-Olijov. Con ella vamos a hablar un poquito sobre estas alertas, estas red flags, diríamos en inglés, que se están despertando contra Israel en el sistema de justicia internacional a raíz de diferentes resoluciones a las que hay que prestarle atención en el futuro próximo. Así que mientras conectamos con ella, vamos a pasar un poquitito de música y ya volvemos.
segundo bloque aquí en CAN en Español. Y ya nos encontramos en línea con Carolina Greenberg-Golijov, Human Rights Officer del Jerusalem Institute of Justice. Si no me equivoco, Carolina, nos estás escuchando. Sí, ¿me escuchan bien? Ahí te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás, Caro? Buenas tardes. Hola chicos, ¿qué tal? Ahora que hablamos contigo bien. Claro, muy bien ahora. Ahora que hablamos contigo bien. Lamentablemente tuvimos unos problemas técnicos y no estás pudiendo salir en video, pero bueno, para la próxima te queremos acá. Claro, Sí, la próxima voy a volver en persona. Saldrás el tema es que yo creo que Facebook, Internet, está de paro porque no viniste. Dijo, si Caro no viene, no salimos. Bien. Estamos aquí en línea con la abogada también en Israel, Carolina Greenberg-Golijov, que es Human Rights Officer del Jerusalem Institute of Justice, si esta vez hice bien la presentación. Y vamos a hablar con ella un poquito sobre diferentes, como yo decía, ¿no? Red flags o alertas que está recibiendo Israel del mundo a nivel internacional, del sistema judicial internacional. Caro, contanos un poquito qué es lo que estuviste viendo que digamos, preocupa un poco. Así como en el global, a mí lo que me preocupa es el uso que se está haciendo de los recursos que hay en la justicia internacional, de los tribunales internacionales sobre todo, con todo el tema de Israel. No sé, en mi opinión son instrumentos que se tendrían que usar para buscar justicia por las víctimas y castigar a los que cometen ese tipo de actos, ¿no? Pero se está haciendo parecería como un uso mucho más político y no pensando realmente en buscar justicia o en las víctimas en general de los crímenes. O sea, eso es como tratando de decir muy resumidamente cómo veo yo la problemática de lo que está pasando. ¿Cuáles serían esos recursos que decís que se están usando mal? Por empezar, la Corte Internacional de Justicia, que bueno, supongo que también ustedes que cada día revisan las noticias, me parece que también ven que, no sé si cada día, pero está saliendo más de lo normal, o al menos más de lo que salía antes del 7 de octubre, o sí. No sé si me equivoco, pero... nada, Yo diría, perdón, Caro, que la gente no sabía lo que era antes del 7 de octubre, me parece. Claro, o sea, no era algo que era como un conocimiento general este tipo de tribunales, y ahora, bueno, empezando con todo el caso que hubo y todavía está teniendo lugar iniciado por Sudáfrica contra Israel, que bueno, ahí ya vimos un poco cuál fue la conclusión de las medidas provisionales, ¿no? Porque todavía el tribunal tiene que entrar a analizar el caso en sí. Pero bueno, ¿no? También ya empezando por eso, ¿no? Porque Sudáfrica inicia este caso contra Israel. Y bueno, y después, justo unas semanas después de que fueron las audiencias de ese caso, tuvieron lugar otras audiencias en la misma corte por un tema que, o sea, en realidad no tiene que ver con la guerra, era algo que ya venía del año anterior, si no me equivoco, en 2022, sí, en diciembre de 2022, fue un pedido que hizo la Asamblea General de la ONU a la Corte Internacional de Justicia sobre sobre la presencia de Israel, los 57 años de presencia de Israel en Cisjordania. O sea, no tiene nada que ver con la guerra en sí, pero obviamente es en un contexto en el que hay tantas... ¿Te referís a la ocupación militar, no? Claro, bueno, así ellos lo llaman. Claro. Y justamente, o sea, el tema con este caso, por ejemplo, es que también, si ven cómo fueron las preguntas, o sea, no sé si quieren entrar mucho en cómo funciona esto, ¿no? Porque tampoco no es como en el caso de Sudáfrica contra Israel, que hay medidas provisionales y después la Corte va a tener que decidir y todo esto. Esto en este caso se llama advisory opinion, o sea, es una opinión consultiva de la Corte que no es vinculante, pero obviamente esto lo hablamos ya en algún otro programa, que tiene su peso en la comunidad internacional, que después puede terminar siendo usado sí en decisiones vinculantes. Entonces sí, básicamente
como que lo que pregunta, o sea, la Asamblea General mandó 2 preguntas al tribunal. Y ya en cómo está redactada la pregunta ya pueden entender cómo va a ser, ¿no? O sea, porque para que tengan una idea, la pregunta es las consecuencias legales que se desprenden de la prolongada violación de Israel contra el derecho de la autodeterminación de los palestinos, por su prolongada ocupación, asentamiento y otras varias cosas, pero ya no es ni pregunta, ¿no?, si Israel está cometiendo o no una violación de derecho internacional, sino Claro, que ya es... la misma pregunta dice violación. Claro, Ya dice, estás... bueno, ya sabemos que existe esta violación, así que díganos cuáles son las consecuencias legales. Claro, es como cuando los abogados preguntamos si estaba lloviendo cuando robaste, ¿no? Entonces, Claro. no robé sería la respuesta, pero no, la respuesta generalmente es no llovía. Y lo que tiene también en este caso es que la segunda pregunta es cómo afecta todo lo que viene en la primera pregunta, cómo afecta o sea, cuáles serían las obligaciones legales de países terceros, o sea, no de Israel, sino de todos los países del mundo y de las Naciones Unidas con respecto a esto. Entonces, o sea, bueno, esto, como decía, no tiene nada que ver con la guerra, es algo que ¿Pero ya qué se significa inició. esa segunda pregunta? O sea, porque como la primera pregunta es sobre Si hay eso, violación. ¿no? ¿Eh? Si hay violación, decís la primera pregunta. No, la pregunta ya asume que hay una violación, Claro. y dice cuáles son las consecuencias legales de esa violación, y incluye también, por ejemplo, en la pregunta dicen el estatus de Jerusalén, la adopción de medidas discriminatorias por parte de Israel, medidas que pretenden alterar la composición demográfica, o sea, hacen como una serie de lista de cosas que dicen que Israel está cometiendo, y dicen, bueno, Israel está cometiendo esto, así que ¿cuáles son las consecuencias legales? Y la segunda pregunta dice, bueno, y una vez que contesten a la primera, ¿cómo todas estas políticas que está haciendo Israel afectan legalmente a otros países, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser la obligación, por ejemplo, de Argentina con respecto a Israel, que Israel está cometiendo todas estas violaciones? Por ejemplo, van a tener que sancionar a Israel, que esto también lo hablamos en algún otro programa, con todo el tema de las sanciones. Sí. Y también dice cuál van a ser las obligaciones de las Naciones Unidas contra Israel. O sea que ya por eso, cómo está el tema planteado, y teniendo en cuenta que me parece que más de 50 países se sumaron al procedimiento, hubieron horas y horas de audiencia. O sea que aunque no tenga nada que ver con la guerra en sí, obviamente suma, y obviamente en muchos de las audiencias los representantes de los países hablaron de la situación actual. Entonces, bueno, creo que eso también suma a lo que es la presión. Y nada, y después otro caso, por ejemplo, que se inició, no sé si fue esta semana o la semana pasada, Nicaragua contra Alemania, o sea que tampoco en principio suena que tenga nada que ver con la guerra, pero Nicaragua inició un procedimiento contra Alemania, también en la Corte Internacional de Justicia, porque dicen que Alemania está violando sus obligaciones según la Convención del Genocidio, que es la misma convención que usó Sudáfrica para iniciar el caso contra Israel, por 2 razones: una por financiar a Israel y dar apoyo militar, y la otra por dejar de dar dinero a UNRWA, lo cual ya, bueno, a mí me parece una locura, pero bueno. Ahora, Caro, perdón, sí. perdón, pero porque yo que no soy abogada, me parece toda una ensalada todo esto, porque digo, Nicaragua acusa a Alemania sobre algo que tiene que ver con Israel, y por ejemplo Sudáfrica sí acusó directamente a Israel. ¿Por qué Nicaragua no acusó directamente a Israel, por ejemplo? Claro, o sea, acá es donde entra lo que digo, o sea, perdón, voy a tratar de explicarlo mejor. No, es porque ustedes son abogados y quizás hay algo que me resulta extraño con todos estos nombres de países. Claro, no, pero el tema es que a mí personalmente también me resulta extraño, porque justamente, ¿qué tiene que ver Nicaragua y qué tiene que ver Alemania? Y Eso. obviamente si Nicaragua empieza contra Alemania, también pueden empezar contra otros países que también dejaron de dar dinero a UNRWA, por ejemplo. O sea, la lógica en realidad, obviamente es lo que digo, hay como intereses que no son de justicia y de realmente, o sea, lo que está escrito en el pedido de Nicaragua, deben ser también sus razones políticas, y para mí es donde entra el mal uso de estos recursos, ¿no? O sea,
por qué iniciar este caso ahora, que también puede ser que inicie un precedente, ¿no? Si ahora es Nicaragua contra Alemania, mañana va a ser no sé qué otro país contra otro país, todo en relación a lo que está pasando en la guerra, ¿no? Claro, Nicaragua solamente contra Alemania, de momento. Claro, por ahora dicen, o sea, fueron en contra de Alemania, diciendo que Alemania está facilitando que se cometa el genocidio contra los palestinos, por estas dos cosas, por haber frenado Los fondos. el apoyo económico Sí. a UNRWA y por estar apoyando económicamente a Israel. Claro. Ahora, Caro, ¿por qué vos decís que esto? Porque me imagino que vos lo que estás tratando de decir es que es un uso cínico, digamos, de la justicia. La justicia esta está muy relacionada con las políticas de los países, porque es una justicia que sale de las Naciones Unidas. Digo, ¿vos creés realmente que no se está cumpliendo con el objetivo que tenía la Corte Internacional de Justicia? O sea, yo creo que la Corte, espero, ¿no? No creo porque no estoy adentro, pero tengo la esperanza de que la Corte en sí quiera mantener esos objetivos. Pero los países cuando hacen este tipo de pedidos, o sea, ¿en qué momento, por ejemplo, no en este caso que Nicaragua está yendo en contra de Alemania, por facilitar genocidio? Y una de las razones que dice es porque Alemania dejó de dar dinero a UNRWA. O sea, ¿cómo pueden decir esto cuando hace no sé cuántos días que salió la cantidad de pruebas que hay de cómo hubieron trabajadores de UNRWA involucrados en la masacre del 7 de octubre? La cantidad de, o sea, no solo involucrados en ese día, también todo lo demás, las armas que se encontraron en los edificios de UNRWA, los túneles que había abajo. O sea, ¿en qué momento puede, a mí no me parece que eso sea un uso de realmente buscar la justicia, ¿no? O sea, y más con toda la problemática de UNRWA y todo lo que estuvo pasando en todo este tiempo, y que por el otro lado, ¿cuántas veces escucharon a un país decir con la palabra, o sea, nombrar como genocidio lo que pasó el 7 de octubre? Que eso fue un claro caso de genocidio. Caro, déjame ver si estoy entendiendo bien algo que estás diciendo. Por ejemplo, Nicaragua no denunció directamente a Israel como en un intento de medio sentar un precedente de otro tipo de denuncias indirectas, como para ensuciar un poco la cancha, algo así sería. Claro, eso es lo que parecería, ¿no? Porque al final, como Sudáfrica ya inició el caso contra Israel. Entonces, en ese caso, los países pueden también, como vieron otros países que mostraron, por ejemplo, su apoyo a Sudáfrica o mostraron su apoyo a Israel, ya hay un caso que está siendo desarrollado en la Corte Internacional de Justicia en relación en contra de Israel directamente. Y ahora parecería que otra táctica, o no sé cómo llamarlo, que están usando los países es esto, es como ir en contra de otros países que no son Israel, pero quizás muestran ni siquiera cierto apoyo, o sea, en este caso, haber dejado de dar plata a una agencia que está activamente involucrada con el terrorismo y ellos lo interpretan como que esto es contribuir al genocidio. A mí me parece un poco problemático, ¿no? Caro, quiero saber si para vos esto debería ser una alerta. Ahora nos vamos a meter en otro tema que pasó en la Corte Penal, digamos, internacional, pero este tema de lo que vemos del uso, como vos decís, medio cínico, el uso no correcto, digamos, de la justicia internacional para cuestiones políticas, ¿debería ser una alerta para Israel respecto de lo que puede estar pasando con el apoyo a nivel de la comunidad internacional? Y yo creo que, o sea, primero respecto a esto, por ejemplo, en particular de Nicaragua y Alemania, vamos a tener que ver también cómo la Corte reacciona y cuánto lugar se le da. Pero sí es cierto que parece como que siempre hubo, ¿no?, como mucha presión en contra de Israel y también, por ejemplo, en muchos cuerpos de la ONU y todo eso, pero no sé si hubo algo tan extremo como lo que está pasando ahora, de tantos casos y tanto uso de las herramientas legales para ir en contra de Israel,
que obviamente no sé cuál es la salida o cuál es, o sea, por ejemplo, para mí el hecho de que Israel haya participado en el procedimiento que inició Sudáfrica y haya mandado una delegación que pudo presentar los argumentos a favor de Israel o en defensa de Israel, ya es algo muy importante, ¿no? Claro, pero por ejemplo al de ocupación, ¿mandó? Uh-huh. No, claro, ahí Israel no participa, decidió no participar. También es otro tema, ¿no? Como dije, no es algo vinculante. Es igual, creo que también hablamos de esto, pero en 2004 también hubo otra opinión consultiva. En ese caso se la llamó como opinión del muro, que se refería a la valla que hay entre Cisjordania e Israel. Que también en 2004 Israel tampoco decidió mandar ninguna delegación y vimos cuál fue el resultado en su momento, cómo se redactó la opinión y el uso que se hizo. Contalo un poquito porque... Bueno, básicamente no se reconoció, por ejemplo, el uso, o sea, la necesidad de seguridad que tiene esa valla y las razones, ¿no?, de por qué se puso en un primer lugar. Obviamente, o sea, yo no sé, mi opinión personal, ¿no?, que en el momento, o sea, si Israel no, tampoco sabemos, ¿no?, pero ponerle que Israel no mandó una delegación, entonces tampoco no hubo quien represente los argumentos de esta parte. Por otro lado, tampoco sabemos si aún presentando esos argumentos la Corte hubiera llegado a la misma conclusión, o sea, quizás tampoco habría incluido que la valla era una necesidad de seguridad. Y en este caso, lo mismo, o sea, de todos los países que están participando, la gran mayoría no argumentan a favor de Israel. Entonces, el resultado, por desgracia, más o menos ya sabemos cuál va a ser. Claro. Entonces, bueno, por eso no sé cuánto puede en este caso cambiar que Israel mande o no una delegación cuando ya las preguntas están redactadas así, ¿no? O sea, ya ni hay una pregunta de si hay una violación o no de derecho internacional. O sea, por sentado. Claro. Caro, quería llevarte ahora a la Corte Penal Internacional, ¿sí? Esta corte que, según lo que hemos aprendido, ¿sí?, de tus columnas, es la que acusa directamente a personas, ¿sí? Por estos 4 artículos, bueno, ya estos 4 delitos, creo que pasé el examen. La Corte Penal Internacional, sí, emitió órdenes de arresto contra 2 militares rusos de alto rango, sí, que los acusó de crímenes de guerra, contra civiles ucranianos. Esta noticia, como la acabo de contar ahora, ¿cómo nos podría afectar a nosotros o a Israel, digamos, como forma de precedente? Claro, a mí lo que me pareció también cómo lo plantea la Corte, que sí, exacto, como dijiste, va en contra de individuos en particular, ¿no? Y tienen la capacidad de hacer esto, de pedir órdenes de arresto contra individuos y después juzgarlos. La razón para dar estas órdenes de arresto fue porque estas 2 personas estuvieron involucradas en que hubieron misiles que se lanzaron contra estructuras eléctricas y que la Corte dice que hay motivos razonables para pensar que esos ataques estaban dirigidos a objetivos civiles. La verdad, o sea, suena así como un poco raro, ¿no?, con todo lo que está pasando en la guerra de Rusia contra Ucrania. Obviamente pensamos, ¿no?, si esto pasó, porque no, o sea, podría también la Corte hacer órdenes de arresto contra también oficiales, por ejemplo, del ejército israelí. Claro. Y esto es algo que en realidad lo podrían haber hecho desde que empezó la situación, o sea, desde que empezó todo el caso, que bueno, también lo hablamos un poco, así que no voy a volver porque es muy largo, pero cuando se inició la situación, como se lo llaman en la Corte Penal Internacional, la situación en Palestina, todo el tiempo podrían haber hecho órdenes de arresto, incluso ahora desde el 7 de octubre también, y no solo contra israelíes, también contra, por ejemplo, palestinos con miembros de Hamas, oficiales de Hamas. Claro, podría ser digamos, de las 2 formas, o contra israelíes o contra palestinos también. Exacto. Entonces, claro, por ejemplo, no sé si se acuerdan que ni bien empezó la guerra de Rusia,
muy rápido hicieron una orden de arresto contra Putin. Contra Putin, claro. Y en este caso, en la guerra de Israel contra Hamás, no hicieron eso. No hubo una orden de arresto inmediata contra personas específicas, ni israelíes ni miembros de Hamás o de otras organizaciones terroristas. Pero claro, viendo ahora esto también, de estas dos personas que pertenecen al ejército ruso, todo puede pasar, ¿no? O sea, puede ser un indicativo de que en algún momento puede pasar lo mismo para este lado. O sea, la capacidad el tribunal la tiene y lo seguro que la podría capacidad hacer. está. La pregunta es, ¿deberíamos aprender algo de esto que está pasando con Rusia? ¿Deberíamos ver en Rusia un ejemplo? Porque también se habló mucho de la causa Rusia-Ucrania cuando fue la presentación por genocidio contra Israel. Uh-huh. ¿Deberíamos ver en Rusia un espejo, digamos? Yo creo que no, creo que está muy claro que no es en la misma situación. Creo que tampoco el fiscal de la Corte Penal Internacional hizo una comparación nunca, y creo que, o sea, obviamente tenemos que ver cómo se desarrolla, no todo el caso, pero no me parece que sea algo que se tome igual. Que puedan haber órdenes de arresto, podría ser. No, o sea, también eso muestra que es la iniciativa del tribunal, que tienen no solo la capacidad, sino la iniciativa de hacer estas órdenes de arresto. Claro, sí, eso es importante. Carlos, se nos está acabando el tiempo. Vos estabas organizando un evento, ¿no? Sí, bueno, justo ahora en un par de semanas vamos a estar con el Jerusalem Institute of Justice una vez más en la ONU. Así que nada, también en relación a todo esto que hablamos, vamos a hacer un evento sobre el tema del genocidio en relación a los actos del 7 de octubre cometidos por Hamás y otras organizaciones terroristas, justamente también porque queremos mostrar que haya una discusión de cuál es el concepto legal, cuál es el término de genocidio, cuándo una situación realmente es genocidio y cuándo no. También porque por todo el uso que se está haciendo de este término, muchas veces un uso equivocado y erróneo, y también, como dijiste, Johnny, cínico también. Entonces, bueno, vamos a estar haciendo este evento con expertos en la materia que y también una sobreviviente del 7 de octubre. Así que bueno, ya en el próximo programa les puedo contar cómo fue ese evento. Bien. ¿Querés contar dónde es, qué hora? Bueno, esto es en el edificio de las Naciones Unidas en Ginebra. Es un evento que se hace en paralelo a la sesión del Consejo de Derechos Humanos. Entonces nosotros, como tenemos estatus consultivo, una de las cosas que nos permite es poder hacer este tipo de eventos durante la sesión adentro del edificio. En principio no va a ser, no va a estar transmitido por Zoom, pero es posible que esté grabado y que lo podamos compartir después. Bien, Caro, muchas gracias, como siempre, muy interesante, y nos veremos en la próxima. Gracias, chicos. Chao, Caro. Chao, Caro. Chao. Bien, nos quedan 2 minutos, vamos a pasar muy rápido por el clima. Van a bajar las temperaturas, vuelven las lluvias, el invierno no se va. ¿Cuáles son las máximas, Jessy? En Jerusalén y Haifa, 17 grados, Tel Aviv, 20 grados, Beersheba, 21 grados y Eilat, 29 grados. Nosotros nos vamos a reencontrar obviamente hoy a la noche a las 9 de la noche vamos a tener el final del día, digamos, para ver cómo termina. Y mañana a las 2 de la tarde vamos a hablar con Dani Rapp. Sí, exactamente. Mañana vamos a hablar un poco sobre el Día de la Mujer y, bueno, principalmente en el ámbito de la guerra, ¿no? Vamos a hablar un poquito seguramente sobre este informe de la ONU y otros diferentes temas interesantísimos, como siempre nos trae Dani Rapp. Exactamente. Así que hasta aquí llegamos. Acuérdense que nos pueden seguir en nuestras redes, pueden ver el programa en can.reca.official, así Esto en inglés. En YouTube. En YouTube. También pueden verlo en Facebook en Can en Español, pueden vernos en Instagram en can.español, en fin, en todas las redes sociales. Hasta aquí llegamos por el día de hoy y será hasta mañana. Chau, Jessy. Chau.